valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Radio Costa Rica presenta Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Bienvenidos. Muy buenas noches, estimados amigos oyentes. Muy buenas noches, estimados amigos televidentes. Un programa más de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Hoy, miércoles 19 de agosto del año 2020, tenemos dos invitados muy especiales y tenemos un tema muy interesante a desarrollar con ellos. Pero previo al mismo, como es costumbre, voy a proceder a manifestar la opinión editorial del día de hoy de Panorama Político. Dice así: la protesta social, que precisamente es el tema de hoy. La protesta social en Costa Rica debe redireccionarse correctamente. No me parece adecuado, no me parece es cierto enfocar la protesta social con un sentido como que queremos salir del gobierno de la República, provocar inclusive la destitución del señor presidente de la República. Esa figura jurídica no existe en nuestro país. En nuestro país no existe la revocatoria de mandato. El señor presidente Carlos Andrés Alvarado Quesada fue electo en un proceso electoral transparente. Llegó al puesto de presidente de la República por el voto popular de la mayoría de los ciudadanos en una segunda ronda. Y sea como fuere, podemos decir que fue un voto protesta, que la mayoría de los votantes del señor Alvarado no votaron por él, digamos, sino que votaron en contra del otro candidato. Eso es de recibo. Sin embargo, es el presidente electo de nuestro país y yo no creo lógico y sensato, inclusive, pedir la renuncia del presidente de la República. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. Eso no existe en nuestro país. Es una figura que existe en otros países, en nuestro continente, concretamente en América Latina, por ejemplo, pero en nuestro país no. Por lo tanto, no debe siquiera hablarse de eso. Yo sí creo que la protesta debe estar bien direccionada, manifestarle al señor presidente Alvarado que el pueblo de Costa Rica, en su mayoría, no está satisfecho con su gestión, que debe cambiar el rumbo, que debe rectificar, pero en ningún caso solicitar abiertamente la destitución del presidente con todo su gabinete, porque eso yo creo que más que beneficio a la democracia costarricense podría más bien acarrear mayor prejuicio. Podría ser, como se dice popularmente, peor la medicina que la enfermedad. Este ha sido el editorial de hoy de Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional. Vamos a ir a un breve cambio comercial y ya regresamos. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrecen los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias, y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374.
Controle cualquier tipo de plaga de cucarachas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa. 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Controle esas molestas plagas de zancudos y hormigas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa. 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político, hoy con la muy grata presencia del licenciado don Gerardo Marcial Torres Esquivel, quien nos hace el favor de su presencia desde Punta Arenas, concretamente desde la ciudad de Esparza, el cantón de Esparza, ciudad de Esparza, correcto, y de don Mauricio Soto Díaz, quien nos honra con su presencia, el máster Mauricio Soto Díaz, quien nos honra con su presencia desde la muy bella ciudad de San Isidro del General, Pérez Celedón, el Valle del General. Bienvenidos a los dos. Don Marcial, tome la palabra usted y se presenta, mi estimado amigo, compañero de infancia. Adelante. Buenas noches, don Anastasio. Active la cámara, don Marcial, active la cámara. Active la cámara porque no se mira. Adelante. Estoy en el celular. Ah, ok. Buenas noches, compañero, cabina, amigo de la infancia, don Anastasio. Buenas noches al compañero que nos acompaña también. Buenas noches a todos los que escuchan ya. Aquí pues un poco vamos a hablar de la actualidad política y precisamente vamos a referir en exclusiva a la situación que se está presentando en el país en este momento, la intensidad de chat donde están pidiendo la renuncia del presidente. Marcial Torres Esquivel, Gerardo Torres Esquivel, para servirles. Muchas gracias, don Marcial, muy amable. Radio escuchas y televidentes, don Marcial. Adelante, don Mauricio Soto Díaz, desde Pérez Celedón. Muy buenas. San Isidro del General, adelante. Correcto, sí, ese es el nombre de la ciudad. Muchas veces se habla de Pérez Celedón, incluso en una forma inapropiada de Pérez. No existe ningún lugar que se llame Pérez. El cantón es Pérez Celedón y la ciudad cabecera es San Isidro del General. Aquí muchísimas gracias por invitarme. Gracias a usted, don Mauricio, y muchas gracias a mi estimadísimo amigo de infancia, don Marcial. Gracias a ustedes por estar presentes acá. Sí, y menos aún peseta, don Mauricio. Menos. Más irrespetuoso todavía, ¿va? Por supuesto. No somos peseteros, no andamos juntando monedas que ya no valen nada. Correcto, señores. Muchas gracias. Muy amables los dos. Honran ese programa con su muy grata presencia. Vamos a darle la palabra primero a don Marcial para que se refiera al tema de hoy, la protesta social en nuestro país. Adelante, don Marcial. Lo escuchamos. Fuerte y claro, por favor, fuerte. Sí, ¿me escucha ahí? Sí, correcto. Adelante. Ok, las protestas se han hecho ver en todos los medios electrónicos sociales sobre cómo se está manejando el país en estos momentos, la crisis fiscal que está viviendo el país y las oportunidades laborales disminuidas en gran cantidad a nivel nacional, llegando a récords históricos de desempleo. Ha tomado a toda la población costarricense de sorpresa. Perdón, Marcial, don Marcial, perdona. Resulta que yo te estoy escuchando por el celular y no por el programa. Me parece que no está saliendo al aire en el programa. Es que estamos en una llamada por Skype en el teléfono, usted y yo,
pero parece que en el programa no. Mauricio, ¿usted lo escucha? A Marcial. Sí, yo lo escucho a él. Pero no se puede ver, no se ve en pantalla, ¿va? Eso sí que no. Posiblemente que no tiene activada la cámara. Ok, pero en el programa no lo veo yo, en la pantalla del programa no lo veo. Pero bueno, adelante, continúe. Voy a cortar aquí para escucharlo por el programa de radio, Marcial. Adelante, adelante. Adelante. ¿Me está escuchando ahí? Muy bajo, Marcial. Ahora sí, ya corté la llamada del teléfono, pero muy bajo, Marcial. No sé si puedes aumentar el volumen de tu... Sí, ahí sí, ahora sí. Muy bajo todavía, muy bajo. Ahí me escucha bien. Se escucha, pero muy bajo, Marcial. Adelante, por favor, adelante. Adelante, por favor. Soto, ¿vos estás escuchando a Marcial? Sí, claro, lo escucho. Bueno, ahorita no, se cortó, no sé si Sí, se cortó. Yo ahorita no lo escucho. No lo escucho ni lo veo tampoco. Bueno, no lo he visto Sí. desde que empezó, pero sí se oía. Sí se oía, ahora no se oye, no se escucha. No, bueno, para ir avanzando, aprovechemos que hace uso de la palabra vos, Mauricio, mientras Marcial puede arreglar el problema. Adelante. Yo creo que ahí apareció ya, ¿no? Don Marcial. No. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí pero se escucha muy bajo. Pero bajito. Muy bajito, pero bueno, no importa, continúe, Marcial. Bueno, la idea era retomar ahora está mejor, Ahora sí, retomar el asunto de lo que venía conversando era sobre la crisis en que ha caído Costa Rica, esta crisis del costo de la vida más desempleo. Entonces, obvio que toda la sociedad costarricense se quiere tirar a la calle porque ya hay mucha gente que no puede sostener esta situación. Que la pandemia es un mito, que la pandemia es una mentira, bueno, eso lo escuchamos por todo lado, que las restricciones que se están dando son una tomada de pelo a la población costarricense, porque por un lado te dejan abrir todos los negocios y por otro lado te prohíben la salida de los vehículos. O sea, es como una tomada de pelo del Ministerio de Salud. Pues esto ha llevado al traste a que todos los costarricenses quieran tirarse a pedir la renuncia del señor presidente de la República. Cosa que yo no estoy de acuerdo. Soy conteste con el futuro colega, el señor Anastasio, en que puede ser peor el remedio que la medicina. Entonces, sí queremos que esto cambie, pero hay que buscar la forma en que debemos exigir al gobierno un cambio del rumbo que está llevando. No podemos seguir como se está en este momento porque ya se está viviendo hambre en muchas partes de Costa Rica, que ya existían. Las partes más golpeadas son las partes, los sectores más vulnerables eran los sectores de los vendedores ambulantes, personas que se les prohíbe, digamos, por ejemplo, usted conoce el cantón de Punta Arenas, las famosas vendedoras de vigorones en la playa, usted eso no lo ve, los coperos, los trabajadores informales y que muchas veces hasta pagaban canon y derechos a las municipalidades, no se les está permitiendo trabajar. Entonces esos sectores son los más vulnerables y los que están desprotegidos y que a muchos no les llegó el bono proteger, porque el bono proteger llegó en algunos casos hasta personas en estado de cautiverio en prisiones y otras personas que muchas veces hicieron declaraciones juradas donde no les correspondía recibir ese bono. Pero para comenzar, bueno, primero no estoy de acuerdo en que sería la primera vez en la historia de que un presidente renuncie, porque esto puede traer un caos y fue elegido
democráticamente se debe mantener hasta que termine el mandato, que Dios quiera que el tiempo pase rápido. Muchas gracias, ahí seguimos analizando la situación política del país. Correcto, Marcial, muchas gracias. Don Mauricio, adelante. Sí, bueno, primero que todo, concuerdo totalmente con tanto con usted como con don Marcial, en el sentido de que la renuncia no es posible por la sencilla razón que la Constitución no lo establece. Hay países donde existe esta opción como referéndum revocatorio a mitad de periodo. En el caso de Costa Rica no. Y aunque el presidente pudiera renunciar, el solo hecho de la posibilidad de que llegase a ejercer esa magistratura, la señora Campbell, me aterroriza aún más, porque sí, claro, ¿sí? No sería factible que renuncien todos, porque algunos cabezas calientes están con que renuncien todos, que todos se tienen que ir, todos los poderes deben, como si fuese una revolución blanda, un golpe de estado blando, y en realidad eso no lo establece la Constitución. Lo que establece es que si el presidente toma una licencia por enfermedad, como hace 102 años lo hizo, 101 años lo hizo Federico Tinoco, tiene que asumir alguien. En ese caso, en el caso nuestro, establece que es la vicepresidenta. Y con una figura política tan desprestigiada como lo ha, y que de una demostrada incapacidad en todos los puestos que ha ejercido, como lo es Epsi Campbell, yo prefiero que termine Carlos Alvarado la presidencia. Ahora, a mí nunca, y se lo digo porque mucha gente dice, pero es que Carlos Alvarado era un desconocido. Bueno, es que tal vez lo que sucede es que no somos muy expeditos a la hora de ponerle atención a las figuras políticas. Yo, Carlos Alvarado, lo recuerdo desde el año 2015. Bueno, no fue alguien que tuvo una carrera política destacada, no fue diputado, no ejerció el ministerio, si acaso un año de trabajo, pero en el año 2015 se hizo un reportaje en 7 días que se trataba de promesas incumplidas, y en ese programa presentaron un ejemplo de lo que había ofrecido Luis Guillermo Solís en la campaña del año antes, donde decía que iba a acabar con el 100% de la pobreza extrema del país. De todos los pobres en pobreza extrema iba a acabar con todos. Resulta que cuando ya eso fue en campaña, como usted sabe, todas las promesas de campaña deben plasmarse en un plan de desarrollo, que es el programa de gobierno debe plasmarse en un plan nacional de desarrollo. Cuando se hizo el plan nacional de desarrollo, la situación cambió, y ya entonces no decía que iba a ser el 100% de los pobres en pobreza extrema que iban a desaparecer, sino solamente el 50%. Entonces le preguntaron a Carlos Alvarado, y a mí me quedó esa imagen grabada para siempre, donde dice, bueno, pero ustedes decían que era el 100%, ¿por qué ahora solo el 50%? Y entonces respondió, bueno, es que él era el coordinador del sector social, porque era el presidente ejecutivo de Limas. Entonces le preguntan, a pesar de que habían reiterado a Guillermo Solís diciendo que sí se podía, Carlos Alvarado dice, no, en una campaña política se dicen muchas cosas y de por sí todos lo habían ofrecido. Y entonces cuando él dijo eso, a mí me quedó grabada esa imagen. Yo dije, ¿cómo puede haber un político tan charlatán, tan falto de seriedad, que diga en público semejante cosa? O sea, el que diga, no, de por sí todos lo ofrecieron, y en una campaña política se dicen muchas cosas, es realmente penoso y es algo que da mal nombre a los políticos. Y entonces a mí me quedó, yo desde entonces lo empecé a ver, y vi que era una persona totalmente incapaz en todo lo que hacía. Y ahí resulta que bueno, pero como en las encuestas le dan un 5%, yo dije, bueno, no tiene muchas opciones. No tiene mayor relevancia eso.
Sí, y resulta que es el que tenemos ahora de presidente. Lo tenemos de Y presidente. pese a eso, a mí no me parece, bueno, no es procedente de ningún punto de vista. Su mandato termina en 2022, nos guste como gobierno, nos guste como llegó al poder, Nos gusta cuestionado o o no. no, el mandato debe acabar en 2022. Correcto, don Mauricio, muchas gracias. Yo hago mías las palabras suyas y las de don Marcial, que dice que Dios primero y el tiempo pase rápido. Eso sí es verdad. Ahora, Sí, lo que pasa, don Anastasio, don Marcial, es que el problema de esta sensación es la que hemos tenido, al menos yo recuerdo en los últimos, desde Abel Pacheco. O sea, según yo, en 2004 que volví al país, después de un tiempo que estuve fuera por una beca, yo decía, no puede haber un gobierno peor que el de Abel Pacheco. Y es que constantemente todos los que han venido uno tras otro han sido peores que los otros. Entonces ya yo correcto, veo correcto. que es como ya una situación endémica, no se va a componer aunque llegara otro, sobre todo porque la herencia que está dejando es una situación tan difícil de manejar que ni siquiera en los años 80 se pudo haber anticipado cosas semejantes. Vea, ellos admiten que este año el déficit va a llegar a un 9%. Si ese es el déficit que admiten, porque ya admitían que estaba en 7% antes de la pandemia. Con la pandemia es un 9%. Perdón, Pero, Mauricio, perdón. Vamos a pero ir a un breve cambio comercial y luego de que vengamos del cambio, continuamos, ¿está bien? sí, perfecto, Muchas claro. gracias. Vamos a ir a un cambio. Don Jonathan Marchena y Carrillo, por favor. La sorbetera de Lolo Mora, en el Mercado Central de San José, Costa Rica. Desde 1901, 5 generaciones de costarricenses y de otras nacionalidades se han deleitado con la sorbetera de Lolo Mora, la tradición más famosa en helados de toda Costa Rica, producidos con la misma fórmula y por la misma familia que incluye hasta bisnietos de su creador original, don Lolo Mora. Clínica Dental del Dr. Heiner Cubero, detrás del Multicentro Desamparados, se pone sus servicios en todo lo que es rehabilitación, implantes, coronas, carillas, estética, en general odontología, para servirles 8729-7020. Controle esas molestas plagas de roedores y mamíferos con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa. 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Problemas de audio. No, ahí se oye bien. Perdón, tenía el micrófono apagado, perdón. Estamos de vuelta en Panorama Político, hoy miércoles 19 de agosto del año 2020, con dos invitados muy especiales, don Gerardo Marcial, Torres desde Esparza, y don Mauricio Soto Díaz desde Pérez Celedón. Don Mauricio, habías quedado vos en el uso de la palabra, por favor, para luego que le demos chance a don Marcial. Adelante. Claro, estaba mencionando el caso de la situación que está provocando, no la pandemia, porque este gobierno ha querido decir de que el mal gobierno que ha hecho y la pésima gestión en todos los sentidos ha sido culpa de la pandemia. Ya antes de la pandemia, ya el déficit que ellos admitían estaba en el 7% del déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto. Con la pandemia dicen que es un 9%, pero se les olvida y les gusta, o por lo menos querer hacer olvidar, el 2% de el hueco fiscal. Ese hueco fiscal siempre lo evitan mencionarlo porque es una vergüenza. Ese déficit se incrementó en un 2%, casi 1.000 millones de millones que 980 millones, Mauricio, aproximadamente.
Sí, entonces... 980 mil millones, creo. Ajá, 980, sí, casi 1.000 millones de millones, sí, imagínese. casi 1.000 millones de colones, sí. Casi 1.000 millones de millones, imagínese usted. Bueno, entonces, en este sentido, yo soy muy partidario de lo que dice Aguilar Bulgarelli. Oscar Aguilar Bulgarelli escribió un libro y en él lo que sostiene es que lo que se ha hecho en los últimos tiempos es crear las condiciones para hacer inevitable, bueno, primero el paquetazo tributario, que fue algo que ya suficientemente había dañado la economía antes de la pandemia, y luego crear las condiciones para hacer inevitable recurrir al Fondo Monetario Internacional, que como ya sabemos, en todos los países donde ha actuado, ha sido un vendaval que ha terminado arrasando por completo las garantías sociales, los derechos laborales, porque el Fondo Monetario no saca pelo sin sangre. Correcto. Vamos a darle pase a don Marcial, a don Gerardo Marcial Torres desde Esparza. Adelante, don Marcial. Adelante, lo escuchamos. Sí, escuchando aquí al compañero, hablando precisamente sobre las promesas de campaña. Esas promesas de campaña y también de los gobiernos que vienen de mal en peor, claro, sí. Costa Rica viene siendo maltratada por estos gobiernos. El problema aquí es cómo solucionar esto, ¿verdad? Cómo variar el sistema político costarricense. Nosotros incluso hemos estado analizando y muchos políticos en el país han hablado de un sistema parlamentarismo, de eliminar el sistema presidencialista y pasar al sistema parlamentarista, pero de las dos cámaras. Pero de ahí, eso casi que no tiene mucho asidero dentro del control político del país, porque aunque algunos lo mencionan, otros dicen, bueno, es que ya casi estamos en un sistema parlamentarista, pero no es cierto. Las promesas de campaña muchas veces nos han dejado un desazón muy grande al costarricense. Ahora nos prometen un tren eléctrico de punta y nos prometieron también los derechos a las minorías como el aborto, ahí se cumplió, contra los valores costarricenses, se ha cumplido por muchos decretazos se han cumplido contra los valores costarricenses, como por ejemplo el derecho a la vida y el aborto. Se ha también manipulado la situación de las minorías con el asunto de género, porque nunca nadie, ni de los propios, ni extraños, ni contrarios, ni de los mismos dijeron que las personas del mismo sexo no tenían que tener derechos. Es un país de derecho en el que vivimos, y como abogados sabemos que deben de tener ese derecho de poder heredar, tener derecho al seguro social, todos los derechos que tienen los costarricenses. Sin embargo, ahí el pleito era que no quería que se llamara matrimonio. Y tanto el Partido Unidad Social Cristiana como partidos opositores, Nueva República y otros partidos que se encontraban, quisieron meter mociones para que esto se llamara para que esto se llamara uniones civiles. Unión civil entre personas del mismo sexo, Marcial. Exactamente. Y eso fue rebotado y criticado como que si fuera una ofensa hacia la población LGTBI. Sin embargo, lo que se pretendía era que no se usara la palabra matrimonio. En eso, cuando quieren decirle a esta población que los que estaban ahí tratando de eliminar estas uniones, eso era falso. Lo que se pretendía era esto. Después han cumplido con eso, pero no se ha cumplido con muchas de las cosas que se prometieron en campaña. Por ejemplo, el índice del desempleo, en lugar de bajar, que más bien subió, en su lugar subió. Eso lo estábamos esperando de un gobierno que lo estaba prometiendo también. Después nos hemos llevado más bien las sorpresas de récord que se han roto en esta presidencia. Por ejemplo, ya creo que es el presidente que rompió los récords de acusaciones judiciales. Correcto, Marcial, perdón,
don Marcial, perdona, para hacerte una observación solamente ahí, estoy de acuerdo con lo que has dicho, sin embargo, yo recuerdo al diputado Justo Orozco, me imagino que ustedes lo recordarán, tanto vos como don Mauricio, el diputado Justo Orozco y otros diputados cristianos evangélicos siempre impidieron que el proyecto de ley que hablaba sobre la unión civil entre personas del mismo sexo se fuese visto en la Asamblea Legislativa. También eso hay que reconocerlo, que no se le dio la oportunidad en el Parlamento, en el Congreso de la República, en la Asamblea Legislativa, que es donde debió haberse aprobado o no el matrimonio entre personas del mismo sexo. Adelante. Sí, bueno, pero eso también no fue solo culpa o promovido en ese caso por Justo Orozco, porque ahí estaban todos los diputados que pudieron haberle dicho no y haber pasado estas leyes. Bueno, sin embargo, Correcto. Este gobierno la llevó. No pasarla, sino haberlas analizado. Y no que se aprobara como se aprobó por una imposición venida de afuera. Sí, bueno, en eso tenés toda la razón, Anastasio. Te decía, pues, de que según lo que me acuerdo yo de la historia de los gobiernos, este es el presidente que ha sido más veces acusado o llevado a los tribunales. Correcto. Entonces, esto tiene que ver mucho por su forma de proceder. O sea, yo creo que es una persona que no se deja ayudar. O sea, yo creo que él es prepotente y no escucha a muchos que podrían ayudar, como por ejemplo tal vez una buena junta de gobierno que lo ayude a gobernar, porque que le quedó la camisa grande, le quedó, y que no estaba preparado para gobernar, eso es un hecho. Es un hecho de que el señor don Carlos Alvarado no estaba preparado para gobernar. De hecho, que no se deja ni siquiera, o no tiene un grupo de asesores para que le digan cómo deben de ser las cosas. O sea, ¿cómo es posible de que van a decir una cosa hoy y otra mañana? Entonces, cambian las versiones. ¿Qué está haciendo usted? Bueno, esta semana estoy en tal lugar, pero no estoy en tal lugar, estoy en otro lugar. Entonces ya vimos que era mentira, con lo del viaje en helicóptero, todas estas cosas que se dieron. Y todo esto molesta, es un malestar para toda la población. Cuando creemos que nos están vacilando. Eso es lo que lleva a la ira y a las próximas manifestaciones que se van a presentar. Dios quiera que nosotros sigamos en este mismo camino democrático que siempre hemos tenido y las cosas las resolvamos en las mesas de diálogo. Pero el presidente creo que debe aflojar un poco y escuchar y sentarse a trabajar como él dijo. Correcto, don Marcial, totalmente de acuerdo con usted. Don Mauricio Soto Díaz. Sí, claro, está buenísima el recordar esa frase que dijo, que se utilizó como un cliché, una repetición a manera de un mantra: trabajar. Y yo creo que él ha trabajado. El problema es que ha trabajado para grupos de interés político y económico que no fueron los que lo llevaron al poder. Si usted recuerda, tanto don Marcial como usted, don Anastasio, el PAC era un partido que se promovió siempre como un partido de centroizquierda que andaba en cuanta manifestación hubiera de los trabajadores. Don Mauricio, perdón, esa era la mampara. Centroizquierda, ¿sí? Pero en la praxis, en el gobierno, han sido siempre todo lo contrario. Adelante. Por supuesto, desde que llegaron en el primer gobierno se demostró que lo eran. Pero ellos se andaban todo el tiempo, en cuanta manifestación hubieran, se oponían a todo, se oponían al Tratado de Libre Comercio. ¿Usted recuerda? Los líderes del no al TLC eran los del PAC. Se oponían a la incorporación a la OCDE, cuando esto lo inició Anabel González en el gobierno de Laura Chinchilla. Se opusieron, decían que eso, para qué entrar a ese club de países ricos. Se oponían a cuanta cosa hubiera, echaron abajo 2 paquetes tributarios que eran menos malos que que aprobaron. Tuvieron hasta el descaro de poner a un vicepresidente salido del SEC para hacer creer de que Marvin Rodríguez, un desteñido dirigente, pero bueno, y ahí sirvió para mucho. ¿Sí? Sirvió de anzuelo para que muchos creyeran de que iba
haber ahí un interlocutor, un representante del sector sindical, y ya desde el que se designó el gabinete, se vio que el que iba a tener influencia y verdadera conexión era André Garnier en un puesto que no existe legalmente, el puesto de ministro de coordinación con el sector privado no existe. Eso es una invención de muchas otras que se han hecho y que hemos visto en estas plazas públicas del mediodía. Hubo un día que salió el viceministro de Diálogo Ciudadano, que yo dije, ¿dónde estaba para el movimiento social de 2018, 2019? Ese viceministerio no existe, tampoco existe el viceministra de Gestión Estratégica, que yo dije, ¿dónde sacaron eso? Otro día pusieron una muchacha ahí diciendo asesora institucional para el fortalecimiento de los laboratorios clínicos. Bueno, se han inventado cada cosa. Entonces, lo que quiero decir es que engañaron a la población haciéndole creer que iba a ser un gobierno de cambio, como se promovieron el nombre del partido político Acción Ciudadana, y ya una vez en el poder se dedicaron a gobernar para los sectores poderosos, los sectores que en realidad siempre han estado alineados a ese derechismo que representa el periódico La Nación y que lo hemos visto ser el medio con mayor cercanía y afinidad junto con Repretel, Canal 7, otras radios por ahí, de poderosas de San José, que se han dedicado a influir en la opinión pública, pero ya el estudio que hoy salió del CIEP demuestra que ni aún así la situación es sostenible. Perdón, Mauricio, recordemos que la mayoría de educadores y empleados públicos votaron por el PAC. Y votaron por el PAC, me refiero por Carlos Alvarado, aún a sabiendas del desastroso gobierno de Guillermo Solís. Claro. Aún a sabiendas del hueco fiscal. Yo recuerdo que, vamos a decir aquí el nombre, el periodista Randall Rivera Vargas de Radio Monumental entrevista a Guillermo Solís, claro, después del 1 de abril, cuando yo había sido electo Carlos Alvarado. Le pregunta y le dice, señor, mucha gente está descontenta con su gestión de gobierno y mucha gente está descontenta porque usted dijo que con Costa Rica no se juega y la gente quedó defraudada. ¿Qué tiene que decirles? Y le dijo a Randall Rivera Vargas y a los costarricenses de la manera más cínica, les recomiendo, lo siento, ni siquiera dijo lo siento mucho, dijo, les recomiendo que para la próxima se fijen bien por quién votan. Habráse visto semejante cinismo. Eso dijo Guillermo Solís. Pero bueno, eso es ya historia. Vamos a ir al último corte comercial y ya regresamos. Señores, por favor. Señores emprendedores, empresarios, profesionales independientes, ¿sabían que a partir del 1 de julio entra en vigencia la nueva ley de fortalecimiento a las finanzas públicas? Ahora todo servicio debe cobrar, declarar y pagar el 13% de impuesto al valor agregado. Barrantes y Asociados le ofrece los servicios de control de ingreso y compras, declaraciones de impuestos de venta y de renta, declaraciones informativas, asesorías contables y tributarias y por si aún no la tiene, le tramitamos la factura electrónica. Somos Barrantes y Asociados, asesorías fiscales y servicios contables. Llámenos 7207-6793 o 7178-2374. Controle cualquier tipo de plaga de cucarachas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa. 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Controle esas molestas plagas de zancudos y hormigas con nosotros. Somos expertos. Por su salud y la de su familia, utilizamos productos certificados y biodegradables, personal altamente calificado y para su comodidad trabajamos de lunes a domingo las 24 horas del día. Somos Simsa. 10 años de experiencia en control de plagas, mantenimiento y limpieza. Consultas técnicas gratuitas al WhatsApp 7207-6793. Panorama político en el punto exacto de la realidad nacional. Estamos de regreso en Panorama Político, hoy miércoles 19 de agosto del año 2020, con dos invitados muy especiales que engalanan este programa.
don Gerardo Marcial Torres desde la ciudad de Esparza, cantón de la provincia de Punta Arenas, y don Mauricio Soto Díaz desde el Valle de General, San Isidro del General, conocido como Pérez Celedón, con quienes hemos tenido un exquisito diálogo sobre la problemática nacional. Don Marcial, su criterio al respecto sobre lo que ha sido el PAC. El PAC desertor de Liberación Nacional. Yo siempre he dicho que el PAC tiene un 80% de orígenes liberacionistas y un 20% de orígenes del Partido Unidad Social Cristiana. Adelante, don Marcial, te escuchamos. Sí, bueno, ese origen social cristiano se da en esta última contienda electoral, cuando el señor Pisa hace nexo con don Rodolfo Pisa, hace los convenios y reparte puestos a diestra y siniestra con el señor Alvarado para darle su apoyo. En un supuesto gobierno de unidad nacional, Marcial. En un supuesto gobierno de unidad nacional que no es gobierno, para mí no es un gobierno de unidad nacional, es más, he estado más en unidad nacional, liberación nacional con este gobierno. Correcto, pues correcto. El control político ha sido desastroso de parte del Partido Liberación Nacional. Ese control político, no solo hablando en las cuestiones de los valores, sino también en algunas otras cosas, como los empréstitos que se han manejado ahí y la forma en que se han manejado, endeudando al país, comprometiéndonos más con el Fondo Monetario y todas estas cosas que ya estamos acostumbrados a escucharlas. Pero bueno, el PAC y el cinismo, como con la palabra que usted lo decía, Anastasio, con el cinismo como salió don Luis Guillermo Solís, y quién sabe con qué nos saldrá este señor cuando salga del gobierno, palabras tal vez ni más ni menos parecidas a las de don Luis Guillermo Solís. Fíjense por quién votan la próxima vez. En realidad yo siempre me he fijado por quién voto. Marcial, pero perdón que te interrumpa, perdona. Tiene razón, yo creo, a pesar del cinismo, tiene razón, porque vos y yo, Mauricio Soto y otras personas, lamentablemente, no somos la mayoría del pueblo costarricense. Marcial, adelante. Sí, entonces, yo he visto que este gobierno PAC, hablando ya, referente a los sectores vulnerables, que bueno, en parte por vivir en una provincia como vos la conocés, que ha sido una provincia muy pobre y como es Punta Arenas, y dejada de la mano de todos los políticos. Correcto. Políticos han desfilado y solo para pedir los votos es lo que llegan a estas zonas. Ve Punta Arenas, lo del hospital, ¿cuánto se ha luchado? El edificio, los tribunales, la municipalidad no tiene no tiene edificio, está alquilando y es una ruina lo que se ve en el sector arquitectónico e industrial de Punta Arenas. Siempre ha sido descuidado. Ni qué decir de los pescadores artesanales. Exacto. Entonces ahí vamos. Es una lucha incansable del gobierno con Incopesca y con Incopesca y con el Ministerio de Agricultura y Acuicultura contra el pescador artesanal, contra el pescador camaronero, contra el palangrero. Meten aquí barcos de bandera extranjera, llevarse el atún por unos dólares más, unos dólares menos que pagan. Ya han habido ya varios recursos metidos a la sala constitucional al respecto. Pero hablando un poco del de más abajo, el artesanal. El pescador artesanal se le decomisan, y al molusquero se le decomisan sus productos porque no tienen licencia. Usted le pregunta, ¿por qué no tiene licencia? Y el pescador artesanal te dice, porque según los ingresos que yo obtengo de esta actividad, no me dan ni para el salario mínimo. Entonces me niegan la licencia. Y como le niegan la licencia Incopesca, entre la Caja Costarricense del Seguro Nacional y Incopesca los tienen tirándole la bola de un lado para otro y nunca les dan las licencias. Pero sí, muy puntual, la Fuerza Pública de la Naval les decomisa sus pescaditos, sus chuchecas y todo lo que puedan sacar porque usted no tiene licencia y no puede. Pero señor, yo he solicitado mis licencias
pero como yo no gano el salario mínimo y no me da, entonces no me da para pagar un seguro independiente. Y esa lucha la están llevando a cabo ahorita todos los artesanales del sur de la provincia de Punta Arenas, y todas las mesas de diálogo ya están cansados, ya se retiran, los bailan, los llevan para un lado para otro. Igual el sector palanguero se sentó en casa presidencial con todos los representantes de la Cámara de Pescadores de Punta Arenas y los bailan, los siguen bailando. No quieren ayudar al sector pesquero. Entonces, es un gobierno desastroso casi que en todas las áreas. Y ni hablar también de los agricultores también, porque ahí ha habido un apoyo completamente nulo de parte de este gobierno y de un ministro que ha salido a las cámaras a decir cosas que lo dejan a uno pensando, ¿verdad? Correcto, Marcial, totalmente de acuerdo. Don Mauricio Soto Díaz, adelante. Sí, ya para ir finalizando, porque veo que se nos está acabando el tiempo. Correcto. A mí, yo quiero dejar una reflexión al respecto, porque veo que la situación promete poco. La verdad es que promete poco. Es tan grave que yo difícilmente, como educador que soy, y lo que se ha hecho mal en los últimos 16 años, porque no ha sido los únicos años malos, los 8 del PAC, sino que ya se venía mal en educación durante la gestión de Garnier, que fueron otros 8 años, o sea, 16 años de mal en peor en el sistema educativo no se van a recuperar en 4. Si acaso se podrá revertir algunas insensateces que se hicieron. Igual sucede en el campo económico, en el campo social, en la desconfianza política. Y creo que ahí es donde uno se explica el por qué la oposición no ha cumplido su propósito. Si usted ve la actitud de Liberación, ha sido incluso más complaciente que la misma de la Unidad, porque la Unidad fue la que firmó ese pacto incomprensible que hizo posible que Pisa y Alvarado se juntaran para la segunda ronda, que a pesar de que no coincidían en nada, no tenían una relación previa. Perdón, ese pacto lo hizo el señor don Rodolfo Pisa Rocafort, que no hay que confundirlo con el Rodolfo Pisa Escalante, su padre, lo hizo a título personal, no lo hizo a nombre del Partido Unidad. Adelante. Sí, por supuesto. El problema es que después, ya en el poder, empezaron a decir que eso era un gobierno de unidad nacional, y eso no era así. Un gobierno de unidad nacional tenía que haberse forjado con base en puntos en común y no lo que hicieron, que fue una repartición de puestos. Nunca hubo gobierno de unidad nacional. Entonces, ¿qué es lo que viene hacia el frente? Bueno, ya una campaña política en la cual yo veo que Liberación y Unidad va a costar mucho que vuelvan a posesionarse ante el electorado, porque cuando pudieron haber defendido al pueblo de todo este desastre, más bien se plegó el cuento de una oposición responsable y que no a las banderías políticas y que el país primero. Eso es pura mentira. Lo que hicieron fue, según ellos, que el PAC cargara con el costo político de las medidas impopulares y después ellos decir, aquí estamos nosotros, y eso el electorado no se lo va a tragar. Especialmente cuando... Mauricio, perdón, aprovecho para preguntarle, ¿a quién avisó a usted como candidato fuerte en Liberación Nacional o en la Unidad Social Cristiana, capaz de enfrentarse al PAC y que pueda ganarle, digamos? Los estudios de opinión, más que en figuras individuales, lo que están perfilando son 3 tipos de prospectos. Uno, que sería el candidato que diga, bueno, aquí se acabó todo, aquí vengo yo a resolverlo, adiós democracia, y vamos a imponer algo al estilo Trump, ¿verdad? El estilo GW Villalobos, ¿te acuerdas? Bueno, sí, GW también. Sí, un tipo loco así que diga, voy a resolverlo todo y para eso me outsider, dicen en política. Ajá, bueno. Después, el otro perfil que se puede perfilar, valga la redundancia, es el del conservadurismo religioso,
y en estos indudablemente el que podría heredar de la elección de 2018 es Fabricio Alvarado. Después, en la otra opción, que tampoco se perfila ningún candidato claro, es volver al pasado, volver a las canas, volver al bipartidismo, volver a lo ya conocido, que ahí se ve muy difícil, porque en Liberación definitivamente ahí con la actuación que ha hecho la fracción legislativa, que ayer la volvimos a ver cuando de nuevo rechazaron la opción de hacer una investigación sobre el caso del helicóptero y el viaje a Punta Islita, de nuevo se plegaron al PAC y la comisión no se formó. Bueno, entonces en Liberación muy difícil, en la unidad como que pinta ahí un poco más Pedro Muñoz. Pedro Muñoz. Acordémonos que también se plegó en sus momentos a los dos grandes proyectos que ha impulsado este gobierno. El primero fue el paquetazo tributario, mal llamado proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, que fue un proyecto más bien para el debilitamiento de las finanzas familiares, y luego el otro en el que estuvo totalmente aliado Pedro Muñoz fue al proyecto para regulación de huelgas. Entonces yo la verdad es que no veo ningún prospecto claro en eso, más que se adecúen a estos tres perfiles que acabo de mencionar. Correcto, vamos a darle la palabra a don Marcial para que haga un cierre ya de 2 minutos, don Marcial, por favor. Y la misma pregunta, ¿a quién avisora usted como un líder político capaz de enfrentar al PAC para el proceso electoral 2022, don Marcial? Adelante. Qué difícil, Anastasio. Bueno, Sí, una buena pregunta. Sí, claro. La respuesta sería no hay cara en que persinarse. Correcto. Pero bueno, tiene razón aquí el compañero que comparte. Don Mauricio Soto Díaz. Don Mauricio Pérez Celedón, ¿verdad? Uno de los cantones más prósperos del país. Correcto. Pero bueno, sí, como lo dice don Mauricio, en Liberación, por ahí estaba el secretario general que renunció, don Fernando Zamora, y su proyecto El Canal Seco. Tenemos a Fabricio Alvarado con Nueva República, y que bueno, que sabemos que por la Virgencita de Los Ángeles se le robaron todos los votos un domingo antes del domingo de las elecciones, cuando el periódico La Nación publicó todo lo de la Virgencita de Los Ángeles en la revista dominical de página a página. No le dejó ni para los anuncios, todo lo que engañó a los católicos, y los católicos están engañados. Y el pueblo religioso de Costa Rica lo sabe también, porque el pueblo religioso que creyó en esas cosas le dio el voto a Alvarado, y eso fue lo que hizo que se inclinara la balanza. Y el pueblo católico hoy está sufriendo las consecuencias de haber apoyado a este señor, porque muchas de las políticas conservadoras de la iglesia fueron tiradas al canasto de la basura. Entonces está difícil. Sin embargo, ahí vemos el Frente Amplio siempre va a mantener ahí, me imagino que esta vez vaya a crecer un poco, tal vez puede ser que saque un par de diputados más para las próximas elecciones. El Partido Unidad Social Cristiana, como decía aquí don Mauricio, con don Pedro Muñoz, yo no le veo mucha fuerza a don Pedro, pero bueno, habría que esperar a ver los nublados. Y en Liberación Nacional, bueno, a ver qué dice el arismo, el figuerismo, y a quién van a querer el Álvaro de Santi también. ¿A quién van a querer imponernos ahí? Porque eso va a llevar mucho peso para que definamos si sigue el bipartidismo o nos llevamos una sorpresa con un partido pequeño, ¿verdad? Muchas gracias, don Marcial. Don Mauricio, un minuto. Estamos al filo ya. Por favor, para el cierre. Ahí habría que ver, como dice usted, si sale algún outsider, por ejemplo, en este perfil del que lo resuelve todo, enviándolo todo a la basura, si Juan Diego Castro vuelve a optar, si en Liberación por fin hay algún outsider tipo Claudio Alpizar o alguien así que de pronto vinieran a sorprender con algo distinto.
La política ha sido muy emocional en las últimas campañas. A estas alturas, para el 2013, todo el mundo decía que Johnny Araya iba a reelegirse fácilmente, y resulta que de noviembre a febrero se cayó y ni siquiera optó por la segunda ronda. En 2017 nadie daba un 5 por ninguno de los dos Alvarados, y resulta que clasificaron a la segunda ronda. Entonces hay mucha emotividad. Hay que ver cómo evoluciona en los próximos meses. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, don Marcial. Saludo cordial para vos y tu estimada familia. Lo mismo para don Mauricio Soto Díaz, y a ustedes, amigos oyentes y amigos televidentes, invitarles, muchas gracias primero, y luego invitarles para el próximo miércoles 26 de agosto del año 2020 a un programa más de Panorama Político por Radio Costa Rica 930 AM a las 18 horas, 6 de la tarde. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, señores. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Radio Costa Rica presentó Panorama Político, en el punto exacto de la realidad nacional.